Pasé la noche en el coche, temblando de frío. Por la mañana, empaqué mis cosas, rescindí el contrato de arrendamiento y me fui. Por la tarde, mi teléfono no paraba de sonar con llamadas. Bueno, allá vamos. En casa de mis padres, siempre. Era Jessica esto y Jessica aquello. Mi hermana mayor era incapaz de cometer un error a sus ojos, mientras que yo simplemente estaba ahí. Así había sido desde que tengo memoria. Soy Victoria, Vicky para la mayoría. Y a mis 27 años, finalmente me había acostumbrado a ser la última opción en la familia Cárdenas. A pesar de ser la decepción familiar, me iba bastante bien. Tenía un trabajo estable como gerente de cuentas corporativas en Tecnosoluciones y ganaba un buen sueldo. No es que mis padres lo reconocieran alguna vez. Llevaba un año rentando una casita linda en Las Arboledas, una colonia tranquila a unos 30 minutos del centro. Incluso tenía una cuenta de ahorros que iba creciendo, destinada para el enganche de mi propia casa algún día. Jessica, de 1930 años, se había casado con Rodrigo, su novio de la universidad, hacía 3 años. Tuvieron una boda elegantísima en la que mis papás gastaron un dineral. Yo fui dama de honor, por supuesto, usando un vestido horrible color durazno que Jessica había escogido a propósito porque sabía que me vería fatal con él. Cena familiar esta noche, me escribió mi mamá un martes por la mañana. No llegues tarde como la última vez. Suspiré mirando mi teléfono. Las cenas familiares eran sesiones de tortura mensuales que soportaba por algún retorcido sentido de obligación. Pero respondí con un simple «ahí estaré» y volví a prepararme para mi junta matutina. Esa tarde entré al camino de entrada, de la casa de mis padres, y noté la camioneta nueva y reluciente de Jessica ya estacionada allí. Claro, había llegado temprano, probablemente ayudando a mamá en la cocina y acumulando más puntos como la hija favorita. La cena fue lo de siempre. Mamá preguntándole a Jessica sobre su trabajo en la inmobiliaria, papá asintiendo con orgullo a todo lo que decía mi hermana, y yo picoteando mi comida mientras respondía ocasionalmente a preguntas directas con la menor cantidad de palabras posible. Luego, durante el postre, Jessica se aclaró la garganta dramáticamente. Mamá, papá, Rodrigo y yo tenemos noticias emocionantes. Me preparé para un anuncio de embarazo, imaginando ya cuánto peor se pondría mi vida una vez que Jessica produjera el primer nieto. Hemos decidido empezar nuestro propio negocio, anunció Jessica agarrando la mano de Rodrigo. Mis padres estallaron en vítores. Mi madre incluso aplaudió. «¡Ay, mijita, qué maravilla!», exclamó mamá. «¿Qué tipo de negocio?» «Una boutique de ropa de alta gama», dijo Jessica, radiante. «Encontramos el local perfecto en el centro. Eso captó mi atención. Tengo una licenciatura en Administración de Empresas, por la que me partí el lomo, a diferencia de Jessica, que apenas pasó su examen para la licencia de bienes raíces». «¿Ya hicieron un análisis de mercado?», pregunté, tratando de mantener un tono neutral. «El comercio en el centro puede ser bastante competitivo». Jessica puso los ojos en blanco. «No empieces, Vicky. No todo el mundo necesita analizarlo todo tanto como tú». «No estoy analizando de más. Son preguntas básicas de negocios. ¿Han calculado los costos iniciales, los ingresos esperados, el punto de equilibrio, el cronograma?» «Mira, por esto a nadie le gusta hablar contigo», espetó Jessica. «No sabes nada de moda ni de tiendas. Esta es mi pasión». Jessica se enderezó. «De hecho, hay una cosa más. Necesitamos algo de capital para empezar». La habitación quedó en silencio. Tuve un mal presentimiento sobre hacia dónde iba esto. «Esperábamos», continuó Jessica, mirando a nuestros padres, «que pudieran ayudarnos. Quizás sacar una hipoteca sobre la casa. Una vez que el negocio despegue, les devolveremos el dinero con intereses. Es algo seguro». Se me cayó la quijada. Llevaban 30 años siendo dueños de esa casa. Estaba prácticamente pagada. «Esa es una idea terrible», solté antes de poder contenerme. «Mamá, papá, no pueden arriesgar su casa en un negocio que ni siquiera ha comenzado todavía,
especialmente un negocio minorista con una tasa de fracaso tan alta. El negocio no va a fracasar, insistió Jessica, alzando la voz. Dios, Vicky, solo estás celosa porque Rodrigo y yo nos estamos arriesgando por algo en lo que creemos, mientras tú desperdicias tu vida en ese trabajo de oficinista. ¿Celosa?, repetí con incredulidad. Estoy tratando de evitar que mamá y papá terminen en la calle. No, estás tratando de asegurarte de que no tenga éxito, gritó Jessica, levantándose. Siempre has estado celosa de mí. No soportas la idea de que me pueda ir bien, de que pueda ganar más dinero que tú con tu elegante título universitario. Jessica tenía lágrimas en los ojos ahora, del tipo falso que había perfeccionado para salirse con la suya. Me levanté de la mesa. Esto es ridículo. No voy a sentarme aquí a que me acusen de cosas que no estoy haciendo. Mamá, papá, por favor, piénsenlo cuidadosamente antes de tomar cualquier decisión. Lo haremos, mi amor, dijo mamá. Pero su tono dejó claro de qué lado estaba. Me despedí de mis padres, ignoré a mi hermana y a su esposo y me fui. Conduciendo a casa, no podía quitarme la sensación de angustia en el estómago. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Jessica lloraría y manipularía. Mis padres cederían y de alguna manera yo sería la mala por tratar de prevenir un desastre. 3 semanas después, mi teléfono sonó mientras estaba en medio de una presentación de trabajo. Lo ignoré, pero cuando volvió a sonar inmediatamente me disculpé. ¿Bueno? Victoria. Era mi padre usando mi nombre completo. Sonaba cansado. Le dimos a Jessica y a Rodrigo el dinero para su negocio. Cerré los ojos, apoyándome contra la pared. ¿Cuánto? Rehipotecamos la casa. 2.500.000 pesos. Por Dios, papá. Estará bien. Tienen un plan de negocio sólido. Jessica nos enseñó todo. Me mordí la lengua para no decir lo que realmente pensaba. Espero que funcione. Fue todo lo que dije antes de colgar y regresar a mi junta. Casi un año exacto después de que mis padres hipotecaran su casa, sonó el timbre de mi puerta a las 11 de la noche de un martes. Aún no estaba dormida, solo revisaba unos documentos de trabajo en mi sofá. Cuando abrí la puerta, encontré a mis padres allí, con aspecto de haber envejecido una década. Los ojos de mamá estaban hinchados de tanto llorar, y papá parecía más pequeño, de alguna manera, encorvado y con una mirada vacía. «Perdimos la casa», dijo mamá, con la voz apenas un susurro. No dije, «se los dije». Quería hacerlo, pero la expresión de desolación en sus rostros me detuvo. «Pasen», dije. En su lugar, haciéndome a un lado. Esa noche les di mi recámara de invitados. No hablamos mucho. Me contaron lo mínimo. La boutique de Jessica y Rodrigo había fracasado después de 8 meses. Se habían gastado el dinero en inventario carísimo, una renta ridícula y algunos viajes de negocios a desfiles de moda que en realidad fueron vacaciones lujosas. Cuando el negocio quebró, mis padres no pudieron hacer los pagos de la hipoteca. El banco les había dado el aviso esa mañana. Al día siguiente, llamé a mi jefe y solicité trabajar desde casa. Ayudé a mis padres a traer lo poco que el banco les había permitido sacar de la casa. Fotos familiares, algo de ropa, la vajilla de porcelana de mamá que había sido un regalo de bodas de su madre. «Es solo temporal», seguía diciendo papá, mientras cargábamos cajas a mi casa rentada. «Solo hasta que nos recuperemos». Asentí, sin confiar en mi capacidad para hablar, sin decir algo de lo que me arrepintiera. 2 semanas después, cayó otra bomba. Llegué a casa después de un raro día en la oficina y encontré el coche de Jessica y Rodrigo en mi entrada. Mi hermana estaba sentada en la mesa de mi cocina como si fuera la dueña del lugar, con Rodrigo desplomado a su lado. «Ahí está ella», dijo Jessica con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. «¿Qué está pasando?», pregunté, dejando mi portafolio. Mamá salió de la cocina con una taza de té. Jessica y Rodrigo necesitan un lugar donde quedarse por un tiempo. Su casero los desalojó porque están atrasados con la renta. ¿Y les dijiste que podían quedarse aquí, en mi casa? Traté de mantener la voz firme.
Somos familia, Vicky, dijo papá desde la sala sin apartar la vista de la televisión. La familia se apoya. Miré a mi hermana. Tuvo la decencia de al menos parecer un poco avergonzada, aunque la conocía lo suficiente como para saber que era una actuación. Ayudaremos, prometió. Yo limpiaré y mamá cocinará para todos. Ni siquiera notarás que estamos aquí. ¿Qué podía hacer? ¿Echar a mi familia sin hogar a la calle? Así que acepté su arreglo. Mamá se encargaría de la cocina, Jessica limpiaría los fines de semana y yo compraría el mandado para todos. Papá y Rodrigo, bueno, ellos en realidad no ofrecieron hacer nada. El primer mes fue manejable. De todos modos, trabajaba hasta tarde la mayoría de las noches, así que llegaba a casa y encontraba la cena lista. Todos comíamos juntos, teníamos conversaciones triviales e incómodas, y luego nos retirábamos a nuestros espacios asignados. Mis padres en la recámara de invitados, Jessica y Rodrigo en el estudio convertido en habitación, y yo en mi recámara. La casa era pequeña para 5 adultos, pero lo hicimos funcionar. Pero para el segundo mes empezaron a aparecer las grietas. Llegaba a casa y encontraba los platos de la cena sin lavar en el fregadero. Mamá dejó de cocinar para 5, alegando que era demasiado trabajo a su edad. En lugar de eso, llegaba y encontraba que mis padres habían hecho cena para ellos mismos, y Jessica y Rodrigo habían hecho lo mismo, ambas comidas preparadas con el mandado que yo había pagado. Mientras tanto, no quedaba nada para mí. Después de la tercera noche consecutiva de encontrar un refrigerador vacío al llegar del trabajo, empecé a cenar en la cafetería cerca de mi oficina antes de ir a casa. Era un gasto adicional que no necesitaba, pero era mejor que pasar hambre. La limpieza de fin de semana prometida por Jessica se volvió cada vez más esporádica. Siempre tenía una excusa. Estaba demasiado cansada por su nuevo trabajo de medio tiempo. Le dolía la cabeza. Se reunía con amigos para hacer contactos para mejores oportunidades de empleo. Un sábado por la mañana, a mediados del tercer mes, tuve suficiente. En lugar de ir al supermercado como hacía cada fin de semana, me quedé en la cama leyendo una novela que había estado tratando de terminar durante semanas. Por la tarde, mi familia regresó de visitar a unos parientes y encontró el refrigerador vacío. Mamá irrumpió en mi habitación sin tocar. «No hay comida en la casa», dijo acusadoramente. «Es sábado. Siempre haces las compras el sábado». «Decidí no hacerlo hoy», dije, manteniendo la voz casual. «¿Y cuándo pensabas decirnos, tenemos hambre?» Dejé mi libro. Estoy harta de comprar comida que desaparece antes de que pueda comer. Algo de ella. De ahora en adelante, cada quien puede comprar su propia comida. La cara de mamá se puso de un alarmante tono rojo. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». «¿Hecho por mí?», la interrumpí. «Están viviendo en mi casa sin pagar renta. Todo lo que pedí fue que tú cocinaras y Jessica limpiara. Ninguna de esas cosas está sucediendo más». Se dio la vuelta y salió furiosa. Podía oírla quejándose con papá y Jessica en la sala, sus voces elevándose con indignación. Me puse los audífonos y volví a mi libro. El trato silencioso duró 1 semana. Fue infantil, pero extrañamente pacífico. Compré mi propio mandado y lo puse en un pequeño frigobar que compré para mi recámara. Entraba y salía de la casa y nadie me hablaba. Eventualmente, la Guerra Fría en mi casa se descongeló. Mi madre se me acercó una noche mientras me dirigía a mi habitación con mi cena para llevar. «Victoria, ¿podemos hablar?», preguntó, usando mi nombre completo como siempre hacía cuando intentaba ser seria. Asentí y la seguí a la mesa de la cocina. Papá, Jessica y Rodrigo ya estaban sentados allí, con aspecto solemne. «Hemos estado pensando», comenzó mamá, mirando a los demás en busca de apoyo. «Las cosas no han ido bien últimamente. Queremos arreglarlo», intervino Jessica, con la voz más suave de lo habitual. «Sabemos que no hemos estado cumpliendo con nuestra parte». Levanté una ceja, pero permanecí en silencio. «Nos gustaría volver a nuestro arreglo original», continuó mamá. «Yo cocinaré la cena para todos y Jessica limpiará los fines de semana si tú vuelves a comprar el mandado».
Estudié sus rostros, tratando de determinar si eran sinceros. Papá no podía mirarme directamente a los ojos. Rodrigo jugueteaba con una servilleta de papel. Jessica hacía todo lo posible por parecer arrepentida, aunque podía ver el cálculo detrás de su expresión. ¿Por qué el repentino cambio de opinión?, pregunté. Extrañamos ser una familia, dijo mamá. Y seamos honestos, ninguno de nosotros puede permitirse seguir comprando mandado por separado. Al menos eso era honesto. Consideré mis opciones. La verdad era que yo también extrañaba las comidas caseras adecuadas, y el trato silencioso, aunque pacífico, también era solitario. Está bien, acepté finalmente, pero si las cosas vuelven a decaer, hasta ahí llegamos. No voy a dejar que se aprovechen de mí en mi propia casa. Todos asintieron con entusiasmo, y así como así, volvimos a nuestro arreglo original. Durante algunas semanas, todo funcionó sin problemas. Mamá cocinaba, cenas sustanciosas, Jessica limpiaba a fondo los fines de semana y yo mantenía el refrigerador abastecido. No éramos exactamente la familia perfecta, pero era tolerable. Luego, una tarde a principios de noviembre, noté un cambio en la atmósfera cuando llegué a casa. Mamá, papá, Jessica y Rodrigo ya estaban sentados a la mesa, pero guardaron silencio cuando entré en la habitación. Intercambiaron miradas mientras colgaba mi abrigo y me lavaba las manos. «¿Qué está pasando?», pregunté, tomando mi asiento en la mesa. Mamá sirvió la lasaña que había hecho con una sonrisa que parecía demasiado brillante. Solo estábamos hablando del Día de Acción de Gracias. Faltan solo 2 semanas. «Cierto», dije, aceptando el plato que me entregó. «Tendré que trabajar el día anterior, pero debería poder ayudar con la cocina el mero día». Otro intercambio de miradas alrededor de la mesa. «De hecho», dijo Jessica, dejando su tenedor, «estábamos pensando en hacer algo diferente este año. Pensamos que sería bueno escaparnos, solo unas pequeñas vacaciones para despejar la cabeza después de todo lo que ha pasado este año». Hice una pausa a medio bocado. ¿Unas vacaciones? ¿A dónde? «Hay un resort encantador en San Miguel de Allende», dijo papá de repente animado. «Tienen un paquete especial de Acción de Gracias con toda la comida tradicional, pero sin el trabajo. Además de senderismo, tratamientos de spa, todo incluido». «Suena caro», comenté, mirando alrededor de la mesa. El silencio descendió de nuevo, roto solo por el sonido de los tenedores contra los platos. «Entonces», insistí cuando nadie habló, «¿me están preguntando si quiero ir con ustedes? Porque ya mencioné que tengo que trabajar esa semana». «Oh, sabemos que no puedes venir», dijo Jessica rápidamente. «Por eso pensamos que sería un momento perfecto para que nosotros fuéramos, para que no te sientas mal por perdértelo». Dejé mi tenedor. Si todos saben que no puedo ir, ¿qué me están contando sobre este plan de vacaciones? Más silencio incómodo. «Quieren que yo pague por ello», dije rotundamente dándome cuenta. «De eso se trata todo esto». Mamá extendió la mano sobre la mesa y me dio una palmadita. «No que pagues por ello exactamente. Solo que ayudes un poquito. Todos necesitamos un descanso, Vicky. Ha sido un año tan difícil». «¿Quieren que financie unas vacaciones a las que ni siquiera voy a ir?» «Puedes pagarlo», dijo Jessica con un toque de su habitual derecho volviendo a su voz. «Todos sabemos cuánto ganas». «Ese no es el punto», respondí, sintiendo que me subía la presión arterial. «El punto es que me están pidiendo que pague unas vacaciones de lujo para 4 adultos que no están contribuyendo en nada económicamente a esta casa». «Somos familia», dijo papá, como si eso lo explicara todo. «Y tu madre y yo no nos estamos volviendo más jóvenes. Merecemos disfrutar de nuestros años dorados. Y Rodrigo y yo todavía nos estamos recuperando financieramente», agregó Jessica. «Podrían pasar años antes de que nos recuperemos». Los miré a cada uno, a estas personas que se suponía que me amaban, pero que parecían verme solo como un cajero automático. No voy a pagar sus vacaciones. Si quieren ir a un resort para Acción de Gracias, tendrán que pagarlo ustedes mismos». «Pero no podemos pagarlo», comenzó Jessica. «Entonces no pueden ir», interrumpí. «Así funciona el dinero.
Si no puedes pagar algo, no lo tienes. Eso es egoísta, dijo Rodrigo, hablando por primera vez. Después de todo lo que tu familia ha hecho por ti. Reí, un sonido corto y amargo. ¿Qué han hecho exactamente por mí últimamente? ¿Vivir en mi casa sin pagar renta? ¿Comer la comida que yo pago? ¿Aprovecharse de mi generosidad a cada paso? Te criamos, dijo mamá, su voz temblando, ya sea por emoción genuina o por una buena actuación. Nos sacrificamos por ti. Y he estado pagando esa deuda durante meses, respondí, pero trazo la línea en financiar vacaciones de lujo. El resto de la cena transcurrió en un silencio glacial. Tan pronto como terminé de comer, me disculpé y fui a mi habitación, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Los oí hablar en voces bajas y enojadas en la sala, pero encendí la televisión para ahogarlos. A la mañana siguiente, todos seguían aplicándome la ley del hielo. Fui a trabajar y me concentré en el importante proyecto que estaba liderando. Me quedaba hasta tarde para evitar volver a casa a la atmósfera tóxica. Esta se convirtió en mi nueva rutina. Mañanas tempranas, noches tardías, interacción mínima con mi familia. Una semana se arrastró así. La tensión en la casa se estaba volviendo insoportable. Nadie me hablaba directamente, aunque ocasionalmente entraba en una habitación y los encontraba susurrando juntos, callándose cuando me notaban. Una noche, una semana antes de Acción de Gracias, me quedé más tarde de lo habitual en la oficina, trabajando para finalizar un proyecto que debía entregarse antes del feriado. Para cuando terminé, era casi medianoche. La oficina estaba vacía. El personal de limpieza había llegado y se había ido, y yo estaba agotada. Todo lo que quería era ir a casa, darme una ducha caliente y desplomarme en la cama. El camino a casa fue tranquilo, las calles vacías a esa hora en una noche de semana. Cuando entré a mi privada, noté que todas las luces de la casa estaban apagadas. Todos deben estar dormidos, pensé, lo cual fue un alivio. No habrá encuentros incómodos esta noche. Caminé hacia la puerta principal, llaves en mano, e introduje la llave de mi casa en la cerradura. No giraba. Intenté de nuevo, moviéndola suavemente, pensando que podría estar atascada. Seguía sin funcionar. Saqué la llave y la miré bajo la luz del porche. Definitivamente era la llave de mi casa, la que había estado usando durante el último año. Fue entonces cuando me di cuenta. Habían cambiado las cerraduras. La incredulidad se convirtió rápidamente en ira mientras comenzaba a tocar la puerta. Como nadie respondió, toqué el timbre repetidamente, manteniéndolo presionado hasta que las campanadas se convirtieron en un sonido continuo y molesto que seguramente despertaría a todos adentro. Seguía sin haber respuesta, pero entonces noté movimiento detrás de las cortinas. Alguien estaba en casa y despierto, mirándome, pero negándose a responder. Golpeé la puerta. Sé que están ahí. Abran la puerta ahora mismo. Ninguna respuesta. Retrocedí y miré hacia el segundo piso. La luz en la habitación de mis padres parpadeó brevemente cuando alguien se asomó por las persianas. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de texto de mi madre. No te dejaremos entrar hasta que aceptes pagar nuestras vacaciones. Esto es por tu propio bien, Victoria. Necesitas aprender a ser menos egoísta. Me quedé mirando el mensaje, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Mi propia familia me había dejado fuera de mi propia casa, la casa por la que yo estaba pagando, para extorsionarme dinero. Podría haber llamado a la policía. Después de todo, era mi casa. Tenía el contrato de arrendamiento a mi nombre. Pero algo me detuvo. Quizás fue la última pizca de lealtad familiar que aún poseía. O quizás fue solo el agotamiento. En lugar de eso, volví a mi coche. Encendí la calefacción al máximo e intenté ponerme lo más cómoda posible en el asiento del conductor. El sueño llegó en ráfagas intermitentes, interrumpido por el frío que se colaba cada vez que el motor se apagaba para ahorrar gasolina. Al amanecer, desperté completamente, tiesa y temblando. Observé cómo se encendían las luces en la casa y las figuras se movían detrás de las cortinas.
Las rutinas matutinas sucedían dentro de mi hogar mientras yo estaba afuera, encerrada en mi coche. Alrededor de las 7, la puerta principal se abrió y mi madre salió. Se acercó a mi coche con una sonrisa que hizo que me hirviera la sangre. Bajé la ventanilla lo suficiente para oírla. ¿Has tenido tiempo de pensar en nuestra conversación?, preguntó amablemente, como si no me hubiera obligado a pasar la noche en mi coche. Asentí lentamente, mi mente de repente clara como el cristal a pesar de la noche de insomnio. Sí, lo he pensado. Su sonrisa se ensanchó. Bien, entonces ya puedes volver a entrar. Salí del coche, estirando mi dolorida espalda, y la seguí hasta la puerta principal. Adentro, mi padre, Jessica y Rodrigo estaban sentados en la mesa de la cocina, desayunando. Levantaron la vista cuando entré, sus expresiones una mezcla de suficiencia y fingida preocupación. «Buenos días, dormilona», dijo Jessica con una sonrisita burlona. «¿Quieres unos panqueques?». No respondí. En lugar de eso, pasé junto a ellos directamente a mi recámara y cerré la puerta. Llamé a mi jefe, explicándole que necesitaba tomarme un día personal por motivos familiares. Fue comprensivo. Rara vez me tomaba días libres. Luego esperé, escuchando los sonidos de mi familia preparándose para irse. Uno por uno salieron de la casa. Papá y mamá a sus trabajos de medio tiempo, Jessica y Rodrigo a lo que sea que hicieran durante el día. Finalmente, alrededor de las 9, la casa quedó vacía. Me moví rápidamente. De mi closet saqué las maletas que había guardado de mis últimas vacaciones. Empaqué metódicamente ropa, artículos de tocador, documentos importantes, algunos objetos sentimentales. Todo lo demás podía reemplazarse. A continuación, llamé a mi casero. «Necesito rescindir mi contrato de arrendamiento», le dije. «¿Hay algún problema con la casa?», preguntó, sonando preocupado. «No, es un problema familiar. Necesito mudarme». Le expliqué la situación brevemente, omitiendo los detalles más humillantes. «El contrato permite la rescisión con 30 días de aviso, pero estoy dispuesta a pagar el próximo mes completo si me deja salir ahora». Fue sorprendentemente comprensivo. «Mantén a tu familia allí hasta fin de mes si lo necesitas. Luego yo me haré cargo, sin penalización». «Gracias», dije, genuinamente agradecida. «¿Podría hacerme un favor más? ¿Podría pasar hoy y avisarles? Preferiría no tener esa conversación yo misma». «Claro que sí», aceptó. «Pasaré esta tarde». Con eso resuelto, cargué mi coche con todo lo que pude meter. Para los artículos más grandes, llamé a una bodega de autoalmacenamiento y arreglé una unidad pequeña. Luego le envié un mensaje a mi amiga Emma, que vivía al otro lado de la ciudad. Inmediatamente me ofreció su cuarto de huéspedes por el tiempo que lo necesitara. A primera hora de la tarde ya me había ido. No había dejado nada atrás sin lo que no pudiera vivir. Mientras me alejaba conduciendo, sentí una extraña ligereza. Por primera vez en meses, quizás años, no tenía el peso de las expectativas y demandas de mi familia oprimiéndome. Esa noche, las llamadas y los mensajes de texto comenzaron a inundar mi teléfono. Vibraba constantemente con mensajes de mis padres y de Jessica, que iban desde acusaciones furiosas hasta súplicas llorosas. Los ignoré todos, llegando incluso a apagar completamente mi teléfono. Al día siguiente, en el trabajo, la recepcionista llamó a mi oficina. «Tu familia está aquí para verte». Bajé y los encontré esperando en el vestíbulo. Mamá llorando, papá sujetándose el pecho dramáticamente, Jessica retorciéndose las manos. Los llevé afuera para hablar, no queriendo hacer una escena delante de mis colegas. Rogaron y suplicaron, prometiendo cambiar. Mamá sollozó diciendo que no tendrían a dónde ir cuando el casero los desalojara a fin de mes. Escuché todo con un desapego que me sorprendió incluso a mí. Cuando finalmente se quedaron sin palabras, respondí con una calma que no sabía que poseía. «¿Ustedes eligieron esto?», les dije. «Ustedes me dejaron fuera de mi propia casa y me hicieron dormir en mi coche. Ahora pueden hacer lo mismo».
2 semanas después, estaba instalada en un nuevo departamento al otro lado de la ciudad. Había bloqueado sus números y los había eliminado de mis redes sociales. El casero confirmó que se habían mudado. ¿A dónde? Ni lo sabía ni me importaba. Por primera vez en mi vida adulta, estaba verdaderamente sola, sin nadie a quien complacer más que a mí misma. Mi cuenta de ahorros, que ya no se vaciaba por mantener a 4 adultos adicionales, comenzó a crecer de nuevo. Quizás tendría suficiente para el enganche de mi propia casa antes de lo que pensaba. A veces me preguntaba si había sido demasiado dura al cortar lazos con ellos por completo. Pero luego recordaba la noche que pasé temblando en mi coche, los meses en que se aprovecharon de mí, los años de ser la segunda mejor, y sabía que había tomado la decisión correcta. Fin de la historia.